Antojo, capricho, apetencia, interés, anhelo, ansia, afán, aspiración, empeño, pasión, deseo. El deseo nace de la carencia, de la expectativa de obtener algo que no se tiene, pero se quiere. Deseamos porque imaginamos y, como imaginamos, deseamos. Pero, ¿cómo se construye el deseo de aquellas a quienes históricamente les ha sido negado? ¿Cómo se moldea la idea de lo deseable? ¿Y cómo se asignan los roles de deseante y deseado? Hola, queridas oyentas, bienvenidas a un episodio más de Las Literatas. Hoy os traemos un episodio un poco diferente a lo que estáis acostumbradas, y es que, bueno, pues Seir y yo hemos elegido esta palabra, deseo, y cada una se ha preparado una temática en torno al deseo. Bueno, antes de empezar, nos vamos a presentar por si hay alguna personita nueva por aquí. Mi nombre es Marta y llevo las cuentas en YouTube y en Instagram de Antígona Lectora. Y yo soy Sadie y llevo la cuenta en Instagram de literature.com y la cuenta en YouTube recién estrenada hace unos días, que es Literature a secas, que es el nombre que a mí me hubiese gustado ponerme en Instagram, pero ya estaba pillado por una señora que tiene un post y no uso más la cuenta. A ver si se la borra y puedo ser Literature en la plataforma. Bien, pues bueno, voy a empezar yo contando un poquito de dónde nace pues esto que me he preparado. Y es que hace poco, bueno, nosotras tenemos un club de lectura, que es el club de lectura del podcast pues de Las Literatas, ¿no? Que se llama El cuarto de atrás. Y el primer libro que leímos durante el mes de enero fue La nostalgia de la mujer anfibio. En esta novela, ¿no?, de Cristina Sánchez Andrade, hay un personaje que es Lucha, que, bueno, pues ella tiene como una melena larguísima, ¿no?, que representa un poco el deseo femenino en esa novela, entre otras muchas cosas, pero sí que hay un momento en el que el marido, ¿no?, quiere como raparle esa cabeza a su mujer, como un poco cortándole la libertad y su propio deseo, ¿no? Y ella pues como que se opone muchísimo a que él le haga esto. Esto me generó como una curiosidad y quise indagar un poco cómo se ha construido el deseo en torno a nuestros propios pelos y cabelleras, ¿no?, a lo largo de la historia. Tengo que decir que la mayoría de la información la he sacado de una mujer que ha hecho un estudio maravilloso, o sea que esta información no es mía, que se llama Patricia Aristizábal Montes. Y ella nos cuenta, ¿no?, que, o sea, la cabellera femenina, al igual que las propias mujeres, pues han sido como un mito constante y un agente fetichista en la imaginación de los hombres. Entonces, como que ha inspirado, ¿no?, o motivado a innumerables creaciones en el arte y la literatura. Y nos encontramos también con esta dicotomía que encontramos en la representación del imaginario colectivo de las mujeres, ¿no?, que sería un poco la puta y la santa, ¿no? Pues encontramos como a veces la cabellera femenina puede ser como algo que represente el deseo, la lujuria, ¿no?, de esa propia mujer, o que puede representar como el candor, la virginidad, ¿no?, en esas representaciones, por ejemplo, de la Virgen María. Entonces, bueno, pues por ese motivo, dijéramos, ha sido como el cabello ha sido motivo de restricciones morales y religiosas en diferentes momentos y contextos de la historia. Por ejemplo, en el nazismo o en el franquismo, ¿no?, a las mujeres se les rapaba la cabeza, ellos alegaban como un motivo de higiene, pero la realidad era un poco como de humillación a esas mujeres, señalamiento, ¿no? Y también, pues eso, como de castigo, ¿no? Se convertía en algo punitivo. La melena como arma de seducción ha sido, como ya he dicho, tema recurrente en la literatura, donde se ha aprovechado la relación tácita que existe entre la abundancia del pelo y el apetito sexual. O sea, por ejemplo, en el personaje de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, hay una mujer con un pelo negro precioso, ¿no?, que propicia como la irrupción del deseo en el adolescente Justino, cuando la mira como soltándose ella el pelo como primer paso en su ritual de desnudamiento.
Bueno, y este gesto, ¿no? También aparece en infinidad de obras pictóricas, como por ejemplo las pinturas de Tiziano, donde aparecen mujeres que tienen unas melenas larguísimas, ¿no? Y preciosísimas, que en un gesto de complacencia erótica parecen enseñarlas a quien observa la pintura. Además de Tiziano, pues encontramos esta representación pictórica de las mujeres en obras de pintores prerrafaelistas del siglo XIX, como por ejemplo William Holman Hunt, John Everett Millais y particularmente Dante Gabriel Rossetti. En una segunda etapa, en el trabajo de los prerrafaelistas, se destaca como la aparición de un tipo de mujer sensual e inquietante que prefigurará la femme fatale de finales del siglo XIX. Según nos cuenta Patricia, las mujeres representadas por este señor, por Rossetti, eran mujeres que tenían como un cuello muy ancho, ¿no? Unos labios anchos y curvados y una abundantísima cabellera claramente dispuesta para el ritual erótico fetichista. Como ya he dicho, el pelo, ¿no? Es un elemento ambivalente, al igual que nuestra condición de mujer. Entonces es un símbolo que se representa como el pudor, la pureza, la virginidad, ¿no? En las representaciones de la Virgen María, o por otro lado, pues representa la sexualidad de las mujeres. Toda esta carga simbólica hizo que las mujeres construyeran su propia identidad un poco en torno a la relación con su pelo, ¿no? Para una mujer, cortarse el pelo es como, pues un poco arrancarse la belleza, hecho que se hace patente en la declaración de pues, una joven judía que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, que se llamaba Thelma Skarse, bueno, no sé cómo se pronuncia su nombre, la pobre, ¿no? O sea, cuando las mujeres eran rapadas por razones higiénicas, según el régimen alemán, lo que despertó en ellas sentimientos de degradación, despojo, humillación y desnudez. Luego, en contraposición a estos retratos de hombres, hay un cuadro de Frida Kahlo, ¿no? En el que, bueno, es un autorretrato y ella aparece sentada en una silla instantes después de haberse cortado su cabello, ¿no? Este cuadro se llama Autorretrato con pelo cortado, que no sé si lo pintó en 1940 y actualmente se encuentra en el Museum of Modern Art de New York. En ese cuadro podemos ver a Frida como rodeada de un montón de cabellos que o sea, están como si estuvieran retorcidos, ¿no? Parecen como raíces que quisieran cobrar vida. Ella se encuentra sentada, vestida de hombre, con las tijeras en la mano, y es como un poco ese rechazo, ¿no? A la feminidad que va muy asociada a nuestro propio cabello. Frida Kahlo aparece con un rostro que pierde las radiantes características de otros retratos. Y en la parte superior del cuadro aparece un trozo de una canción popular de la época que dice: mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Otro caso particular, como de la pérdida del cabello en las mujeres, está representado también en la metamorfosis del mismo, cuando Atenea convierte a la hermosa cabellera de Medusa en víboras. Y a partir de ahí, Medusa, más que inspirar la fascinación erótica, pues lo que despertará será el miedo y el horror, ¿no? La figura clásica de Medusa representa la búsqueda de la belleza atormentada y contaminada, el tema del placer inseparable del dolor, las cuales iban a ser las constantes preferentes en el movimiento romántico. Esta idea, ¿no? de fascinación letal que produce la cabellera femenina también está relacionada con la imagen de la femme fatale que se popularizó en Europa a finales del siglo XIX. La mujer encarna la dominación del espíritu por el cuerpo y es la tentadora que pone de relieve la naturaleza animal del hombre. Y aunque puede ser musa inspiradora del arte, más a menudo es su amenaza. Entonces también hay como varios trabajos de varios señores en los que aparece el hombre apresado por la cabellera de una mujer, ¿no? Como si esta fuera una soga mortal, expresando así su idea de la mujer atractiva como símbolo del poder destructor. No solo eso, sino, o sea, también vemos como hay cabellos que en función del color representan también esa como feminidad fatal, ¿no? Y letal, como por ejemplo el cabello pelirrojo a lo largo de la historia se ha asociado a mujeres como brujas, ¿no? Potencialmente peligrosas, mientras que el cabello rubio se asociaba como una imagen más virginal, ¿no? Como de pureza, de niñez. La femme fatale
Es la mujer peligrosamente atractiva y en general se describe como una belleza contaminada, perversa, de cabellera larga y abundante. Encarna todos los vicios, todas las seducciones y todas las voluptuosidades. Como rasgos psicológicos se puede mencionar su capacidad de dominio, su capacidad de incitación al mal, su frialdad y su fuerte sexualidad. El concepto de femme fatale surgió primero en la literatura y después en las artes plásticas. En Francia, un tal J.K. Huysmans, en su novela Al revés de 1884, ofrece los rasgos de esta al efectuar la descripción del personaje Salomé. Y en Inglaterra, George Bernard Shaw, en el poema La Belle Dame sans Merci, hace énfasis en la idea de la mujer peligrosamente bella. Y luego, como no, pues la época victoriana fue determinante para la construcción del cabello como símbolo pecaminoso. El cabello largo era símbolo de feminidad y también de erotismo. Entonces, la doctrina religiosa obligaba a llevarlo arreglado y siempre cubierto en el exterior, sobre todo las mujeres casadas. Llevar el pelo suelto y descuidado se consideraba como descarado, indecente e incluso impuro, considerado como una parte del cuerpo que manifiesta el atractivo físico de una mujer. Solo tenían permitido mostrar el cabello suelto a su marido. Como consecuencia, las mujeres solo salían a la calle con el pelo recogido y normalmente lo cubrían con distintos tipos de sombreros y adornos con joyas y plumas. Esta especial consideración del cabello provocaba que las mujeres victorianas pues como que dedicasen mucho esfuerzo, o sea, demasiado tiempo a cuidar el cabello, ¿no? Y que no lo cortasen a no ser que fuera completamente necesario. A raíz de esto, el pelo de una mujer también representaba su clase social. Quienes pertenecían a clases medias y altas no tenían ninguna dificultad para mantenerlo sano y cuidado, especialmente aquellas que contaban con su servicio doméstico. Sin embargo, las clases como más pobres estaban sometidas a enfermedades, mala alimentación y pocos recursos que impedían el cuidado del cabello. Mantener extensas melenas requerían largos peinados, en ocasiones hasta 4 veces al día. O sea, que es que yo me quedo muerta. Y es que hay fotos, o sea, unos pelos, bueno, tremendo. Mm. Y claro, pues estas mujeres obviamente pues no podían permitirse pues estar pendientes de su pelo. Entonces era muy común que lo llevasen corto, ¿no? Y que incluso vendieran sus propios mechones a cambio de dinero, porque claro, o sea, si no lo puedo mantener, ¿no? Y bueno, yo creo que esto se rompe un poco quizás en los años 30, que empezamos a ver como mujeres con cabellos más cortos, ¿no? Un poco también buscando la comodidad. Y en definitiva, pues al igual que todo a lo largo de la historia que está asociado con lo que tiene que ver con ser mujer, ¿no? Está condicionada por la mirada del hombre. Entonces, el deseo y ese fetichismo que tienen en torno a nuestro cabello siempre es en torno a lo que ellos consideran que es correcto y cómo una mujer debe llevarlo en sociedad y comportarse dentro de esos límites. Sí, es muy guay, la verdad. No sabía que había tanta, o sea, sí que te haces una idea, porque además es algo como común, ¿no? De que Mm. tú te pones a hablar con cualquier señor y siempre te dicen que les gustan las mujeres con el pelo largo, pero nunca entiendes un poco por qué o de dónde viene todo esto, ¿no? No, y todo el tratamiento histórico en la pintura, por ejemplo, o en las fotos, Claro. es muy interesante y ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y lo que tú Mm. dices, en épocas que quizás se ha popularizado como prototipos de mujer más liberada o más... Es con el pelo corto. O sea, no, en los años 20, 30, lo que dices tú... Claro. O el rechazo de la propia feminidad, ¿no? Parte con romper nosotras con nuestra propia idea de cabello largo, ¿no? Es Sí, como, no, esto no. sí, sí, y está muy arraigado a la sociedad. O sea, yo, por ejemplo, estabas hablando y me he acordado un poco de la peli de Mulan de Disney, cuando se corta el pelo, Sí, está súper épico para hacer, y dices, te vas a hacer un moño, se lo podría haber dejado del mismo largo, ¿no? Y hacerse el moño igual para ir a la guerra, pero tiene ese momento como de, me corto el pelo y como que corto con el rol que me ha sido asignado para
colocarme en esta otra posición. O sea, es muy simbólico. Sí, además como que nosotras le damos ese, o sea, como tiene mucho simbolismo, ¿no? Para nosotras, yo pues siempre que he tenido como una época en la que he querido como cambiar mi vida, he cambiado como mi pelo. Bueno, pues voy a contaros lo que me he preparado yo. Yo voy a hablar de deseo femenino en el cine, cómo se ha tratado a la mujer en el cine como objeto de deseo y como sujeto. Entonces, voy a empezar hablando un poquito de un documental súper interesante de 2022 que se llama Manipulación, Sexo, Cámara, Poder, de Nina Menkes. Este documental, que está basado en una serie de charlas que dio esta mujer, que es directora, es cineasta, pues analiza el lenguaje visual del cine y el poder que éste tiene a la hora de moldear nuestro imaginario y nuestro comportamiento incluso en la vida real. Es decir, lo que vemos en pantalla al final nos condiciona cómo nosotros interpretamos el mundo y cómo nos comportamos en él, porque lo audiovisual es una grandísima herramienta de socialización y todavía más a día de hoy que lo tenemos aquí en la manita todo el tiempo, ¿sabes? Es como muy fuerte. Entonces, en este documental, Menkes analiza una serie de técnicas que sirven para establecer una posición narrativa en pantalla en la que el hombre es el sujeto que mira y la mujer es el objeto que debe ser mirado. Esto se consigue primero con el montaje de los planos. O sea, vamos a pensar un ejercicio de imaginación, cuántas películas así a bote pronto nos vienen a la mente en la que sale un hombre mirando a una mujer, ya sea en el mismo plano o en contraposición de planos. Por ejemplo, hay una escena muy icónica en Psicosis en la que ella llega al motel, se está cambiando y vemos como Norman Bates retira como un cuadro de la pared, ¿no? Y mira por una mirilla cómo esta mujer pues tiene un momento de intimidad en el que se cree que está solas. Pues así. Yo tengo el documental fresquito y así, decenas de... Luego, el encuadre. Cuando se nos enseña un hombre, se nos enseña un primer plano, o un plano medio, un plano de cuerpo entero, incluso aunque esté desnudo, o sin camiseta o lo que sea, son planos donde tú ves al personaje y que además suele salir haciendo algo, porque los hombres hacen cosas, están todo el día haciendo cosas. ¿Cómo se encuadran las mujeres? Pues primero, muchas veces medio desnudas, por no decir, en muchas películas su papel se reduce a salir en tetas, y además se usa muchísimo lo que se llaman encuadres fragmentados, en plan, se encuadra esto, la parte del pecho, o se encuadra un trozo de culo, o se encuadra como el labio y un trozo de cuello. Entonces, al usar el encuadre este fragmentado, tú no ves a una persona, tú ves un pezón. Entonces es muy deshumanizante y cosificante, ¿no? El hecho de que te estén enseñando y no es un recurso que es constante, incluso cuando no hace falta, es constante. Y esto se complementa con los movimientos de cámara, típico movimiento que se llama paneo, ¿no? Que empieza como por los pies, va subiendo lentamente y te muestra el tipazo que tiene la señora de turno. Esto a los hombres no se lo hacen nunca, no sé por qué. Y el uso de cámara lenta. La cámara lenta se usa pues como una herramienta narrativa para la sexualización de las mujeres, ¿no? Como para resaltar esa sensualidad. Pues sale la señora andando por la calle como a cámara lenta, como si estuviese en la pasarela de Milán, o sale duchándose y bueno, paneo, fragmento de pezón y todo como a cámara lenta. Todo es súper sensual ducharse o peinarse o hacer cualquier cosa, comerse una galleta, todo es muy sensual. En cambio, para los hombres, ¿cuándo se usa la cámara lenta? Cuando hacen cosas, cuando están pegando tiros, cuando están corriendo huyendo de una explosión, cuando están ahí peleando a machetazo limpio. No se duchan a cámara lenta los hombres, tienen cosas importantes que hacer. Cámara lenta solo para la acción. Y finalmente, con la forma en que se usa la iluminación. A los hombres se les ilumina con luz dura, ¿no? Que haya contraste, haya luces, haya sombras, se vea el carácter de la persona y se sitúa, es decir, el fondo que se ve, incluso en los primeros planos, los planos cerrados,
es un espacio real. Tú puedes ver que al fondo hay un muelle, o que hay un bar, o que hay lo que sea, donde sea que esté este señor. ¿Cómo se ilumina a las mujeres? Una iluminación mucho más difusa, mucho más amable, que vaya a ser que se le vea media pata de gallo a una señora en pantalla. Y encima, el fondo, lo que aparece por detrás, suele ser como una especie de no espacio, ¿sabes? Como una tela, o yo ahora mismo con esta pared blanca me encajaría un poco en esto, ¿no? Como para reforzar esta idea de ensoñación, de ideal, de mira qué cosa más bonita, qué cosa a la que admirar. Y también esto, o sea, la luz difusa, el no espacio, refuerza un poco esta idea de no es un personaje, no es un sujeto, no es una persona que exista y piense y diga y haga cosas. Es una cosa que está ahí para que tú la mires y pienses, hostia, qué cosa más chula, qué bonito. Entonces, vamos a hacer aquí un inciso para mencionar que la sustancia, que ya se criticó en este programa hace unas semanas, peca de todo esto. Todo, todo. De Lo tiene todo. de todo. ¿Qué dices tú? ¿Tienes intención crítica? Chico, no lo sé. Pero como dijo Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Ahí lo dejo. Amén. Amén. Total. Así es como se filman las mujeres versus a cómo se filman los hombres en el cine en general, y te animo a que te pongas en tu casa la primera película que pilles en Netflix y mires si se cumplen estos requisitos, porque 95%, si no más de las veces, es que es tal cual así. Entonces, todo esto crea como este mensaje subliminal que va más allá de la trama, que se basa en lo que se te está mostrando como imagen, como imaginario, ¿no? En la pantalla, que es que los hombres hacen cosas y son personas que tienen voluntad, deseos y ambiciones y de todo, y las mujeres son cosas bonitas que están ahí de adorno. ¿Qué pasa a nivel de trama cuando se muestra, o sea, tradicionalmente, ¿no? ¿Cómo se ha mostrado el deseo femenino en el cine a nivel de trama? Pues el cine, como un buen medio de comunicación, ha actuado muchas veces como cautionary tale para demonizar o castigar el deseo femenino. Y ahora os voy a hablar muy rápidamente de 3 películas, 2 súper conocidas, otra quizá no tanto, pero la quería meter porque a mí me gusta mucho, que sin entrar en si son buenas o malas películas, creo que ejemplifican muy bien esto de aquí. La primera película de la que os quiero hablar es la quizá menos conocida, es Calle Mayor, de 1956, dirigida por Juan Antonio Bardem y protagonizada por Betsy Blair y José Suárez. Entonces, ¿de qué va esta película? Pues un grupo de gañanes de provincias se les ocurre una broma de mal gusto para echar la tarde porque es provincias y no tienen nada mejor que hacer, ¿no? Entonces, tenemos a Juan, que es el guaperas de la panda, y deciden que este señor debe declararse a Isabel, que es una mujer del pueblo, y salir con ella hasta pedirle matrimonio y luego decirle, ¡era bromita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Entonces, ¿cuál es la supuesta gracia de esta broma? Y en lo que se basa la trama dramática de la película. Pues que ella es una mujer de 30 y pico de años y ya es como considerada la solterona del pueblo. Y entonces, claro, va a ser muy humillante para ella creer que por fin ha encontrado el amor, ¿no? Y llevarse el chascazo. Y claro, la trama esta dramática y la gran humillación de Isabel es que ella se enamora de Juan antes de saber que es una broma. Que es como, ¿cómo nos atrevemos las mujeres a desear o a enamorarnos o a querer nada cuando se nos ha pasado el arroz? Para las de Spotify estoy haciendo comillas, ¿no? Pero atrevimiento. La segunda película que quiero comentar es Atracción Fatal, de 1987, dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Glenn Close y Michael Douglas. Y esto básicamente, para los que no lo hayáis visto, es un señor casado que un fin de tonto decide echar una canita al aire y resulta que la mujer con la que se lía tiene tremendo desequilibrio mental y empieza a hacerle un chantaje fuertísimo, nivel intentos de suicidio y perseguirle por todas partes, para que siga con la relación con ella. O sea, aquí se nos presenta un señor que es un adúltero, que le pone los cuernos a su mujer, que tienen hijos y todo, y la mala es la amante. ¿Por qué? Porque es una mujer que desea.
Es una mujer que se ha acostado con un hombre y le ha gustado y quiere más, y eso ya automáticamente en el cine nos la pintan como una desequilibrada mental. Muy fuerte. Y la tercera película que quiero comentar es Instinto Básico, de 1992, dirigida por Paul Verhoeven, no sé si lo he dicho bien, y protagonizada por Sharon Stone y Michael Douglas otra vez. Pues en esta película básicamente Stone es una escritora cuyo amante pues ha doblado la servilleta de forma un poquito sospechosa, ¿no? Y ellas la están investigando. Entonces es una mujer muy sexual, muy normativamente atractiva, que en la película además se la representa como una mujer bisexual, porque ha tenido amantes mujeres que van saliendo a lo largo del film. Y bueno, os voy a hacer un pequeñito spoiler, pero esta peli tiene más de 30 años, así que si no la habéis visto, pues lo siento. ¿Quién es la asesina psicótica de esta película? Es Sharon Stone. Y en la película usa su capital erótico para hacerle el lío al detective que la investiga e irse de rositas del crimen. Entonces, nuevamente, ¿qué nos está presentando? A una mujer abiertamente sexual, encima con una sexualidad no normativa. Encima es exitosa porque es una escritora hiperpublicada, vamos, es una especie de Stephen King en señora. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente está zumbada y se dedica a cargarse a sus amantes. Porque, claro, una mujer con un deseo así tan abierto tiene que estar puto loca, por ley. Y decir que esta película es un thriller porque Sharon Stone está tremenda de una forma súper normativa, porque si se pareciese más a Kathy Bates, esto sería una peli de terror. Se hubiesen marcado así. Pero de lo que yo os quería hablar hoy es de que el cine no fue siempre así. En el documental de Menkes, ella comenta que el cine se masculinizó con el paso del cine mudo al cine sonoro, porque hacía falta más pasta y entonces se metió Wall Street y los bros de Wall Street, que es el mismo prototipo de señor que hay hoy en día, pues su tatarabuelo, o sea, es lo mismo, no querían darle dinero a las mujeres directoras que en ese momento existían, que eran muchas, que esto da para otro podcast. Pero bueno, fue como un momento, ¿no?, de inflexión en el que en una industria en la que hasta entonces había habido una relativa paridad, se convirtió en el Festival del Nabo y hasta día de hoy, pues que tenemos cuántas directoras, es que pocas, muy pocas. Aún así, hubo una época dorada de personajes femeninos topísimos en el cine, y eso fue a principios de los años 30, es decir, antes de que entrase en vigor el Código Hays en 1934. ¿Qué es el Código Hays? Pues el Código Hays son unas normas de censura con un tufillo a naftalina y a moralina barata que decidían qué podía verse en pantalla y qué no. Y esto se crea en el año 30, 31, empiezan como a montar las leyes, hasta el 34 no entra en vigor, pero básicamente porque los años 20 habían sido un despiporre brutal, tanto en la vida real como en el cine, que lo reflejaba, y el sector puritano americano, que siempre ha estado ahí con fuerza, dijo, bueno, ya está bien de francachela y de jauja, vamos a hacer las cosas con un poquito de moral cristiana. Entonces, básicamente, como que prohibieron que se viese en pantalla cualquier cosa que atentase contra la moralidad, que básicamente era todo. Y se hizo mucho, o sea, una de las cosas en las que este código hacía mucho hincapié era en defender el carácter sagrado de la institución del matrimonio y del hogar. Pues, es decir, ni escenas subidas de tono, ni mujeres que se alejen del arquetipo de ama de casa, ni adulterios, ni perversiones, como las llamaban ellos, que era cualquier cosa que se enmarque en el espectro queer, tampoco. A no ser que sea para acabar como el Rosario de la Aurora y hacer un poquito, ¿sabes?, como de relato aleccionador. Entonces, ¿qué implicó esto? La entrada en vigor de estas leyes hizo que las mujeres fuesen representadas de nuevo como seres sumisos y obedientes al servicio de los señores, que es un poquito una vuelta, ¿no?, a este arquetipo del que ya hemos hablado muchas veces en este podcast, que es el ángel en el hogar. Pero hablemos del cine de principios de los años 30, entre 1929 y 1934, para ser exactos, que fue ese breve periodo de tiempo en el que entra el cine sonoro, pero todavía no han entrado en vigor este código, y se hacen películas que abordan unos temas que todavía son vigentes hoy en día y lo hacen de una forma que incluso a día de hoy les costaría encontrar subvención para esta película.
son pelis que las veríamos en el Sundance. Esto no ganaría ningún Oscar. Entonces, muestran temas, por ejemplo, como violencia, abuso de sustancias y sexualidad abierta y de formas bastante explícitas en pantalla. Y un aspecto de estas películas que a menudo se consideraba como inmoral, entre comillas, es que a menudo eran las mujeres quienes controlaban los encuentros sexuales. Las protagonistas de estas películas, que eran actrices como la copa de un pino, con una actitud que ya les gustaría a muchas traperas tener hoy en día, eran mujeres inteligentes, independientes y tan cómodas en su sexualidad y en la expresión de su deseo como podría estarlo un hombre. O sea, y estamos hablando eso, de finales de los años 20, principios de los años 30, que estas eran mujeres que de niñas se habían criado con el arquetipo victoriano en casa todavía. O sea, hay un salto generacional muy heavy aquí. Y si bien es cierto que en muchas de estas películas los finales eran morales, ¿no? Como que pues volvían con el marido, volvían al redil, que esto era algo que muchas veces imponía la productora de, por favor, acábame esto de esta manera, porque si no se me va a echar encima aquí la crítica puritana. Lo importante de estas películas no es tanto cómo acaban, sino todo lo que pasa en medio y el tipo de mujer que estamos viendo en pantalla, que esto era algo que es que ya no ni en el cine, es que en la ficción en general no se había prácticamente visto. Y sobre todo, eran personajes que no acababan mal. Porque muchas veces, como comentabas tú, Marta, hay como este arquetipo, ¿no? De la mujer fatal o la mujer caída, que es como de yo vivo mi vida como quiero y no sé qué, no sé cuántos, pero acaba como el Rosario de la Aurora, porque ¿cómo va a acabar bien eso? Pues en estas películas no, y esto es lo guay. Que como que no se condenaba, ¿no? a este tipo de mujer para que cambiase. Entonces quiero hablar muy rápidamente de 3 películas de este periodo, que son chulísimas, por cierto, y os las recomiendo. Creo que están, si no todas, casi todas están en Filmin. No nos patrocina Filmin, pero yo lo suelto. Ojalá. La primera película es La Venus Rubia, de 1932, dirigida por Joseph von Sternberg y protagonizada por Marlene Dietrich y Cary Grant. Y bueno, básicamente Marlene Dietrich interpreta a una mujer que vuelve a su vida de showgirl en un cabaret para pagar las facturas médicas de su marido enfermo. Y entonces en este salir de la vida doméstica, la que había estado confinada desde que se casó y fue madre, y volver a la vida pública, pues conoce a un rico político, que es Cary Grant, y tiene una aventurilla. Porque a ver, ¿quién no querría liarse con Cary Grant? También te tengo que decir. Entonces, en esta película, pues hay un contraste muy claro, ¿no? Con el ideal del ama de casa, porque es ella quien sale a ganar el sustento para la familia, es ella quien mantiene a su familia y quien tiene una vida pública. Y bueno, quien tiene una vida más allá de ser madre, ya para empezar, ¿no? Además, esta película incluye diversos números musicales, donde Marlene pues canta abiertamente sobre su sexualidad y su deseo. Y os cito un par de líneas de la canción quizá más icónica de esta película, que es Hot Voodoo, que es cuando sale ella como con el traje de gorila, que esto igual lo habéis visto, que luego se quita la cabeza y es ella, ¿no? Y dice textualmente, me estoy consumiendo en llamas, hoy quiero ser mala. La siguiente película de la que quiero hablar hoy es Female, de 1933, dirigida por Michael Curtis y protagonizada por Ruth Chatterton y George Brent. Esta película representa revierte completamente los roles de género que habían existido hasta entonces y que incluso a día de hoy están como bastante arraigaditos, ¿no? Entonces, la protagonista es Alison Drake, que es la rica dueña y presidenta de una gran empresa automovilística que ha heredado de su padre. O sea, en vez de dedicarse a hacer la heredera frívola y vivir de renta, así que dirija un hermano o un primo la empresa, la dirige ella. Y como buena joven moderna y liberada que es, pues se dedica a tener rolletes de una noche con hombres, incluyendo sus propios empleados, y llegando a decir textualmente en la película que usa a los hombres igual que ellos usan a las mujeres. Pequeño disclaimer, o sea, esto no sería algo feminista precisamente para los estándares de hoy, y evidentemente que hay como cierto abuso, ¿no?, de poder al estarse enrollando con sus empleados, pero que quiero recordar a nuestras queridas oyentas que esta película tiene casi un siglo. O sea, en el contexto de la época, esto es la hostia, que salga una mujer en pantalla diciendo esto y viviendo su vida de esta manera.
Además es un personaje que explícitamente dice que no quiere casarse, no quiere tener hijos y que por encima de todo valora su independencia y su carrera profesional. 1932, ¿eh? Y por último, quiero hablar de No soy ningún ángel, de 1933, dirigida por Wesley Ruggles y protagonizada por Mae West y Cary Grant otra vez, porque Cary Grant es maravilloso y está en todas partes. ¿A quién no le va a gustar Cary Grant? Entonces, en esta película, Mae West interpreta a Tyra, una domadora de leones en el circo, o sea, es que es súper punky esto, que se dedica a tener amantes ricos que la cubren de regalos. Entonces, en una de estas, está como enrollada con un señor que se tiene que casar y viene un amigo de este señor, que es Cary Grant, y le dice chica, deja en paz a mi colega porque está prometido y le vas a hundir la vida. Entonces Mae West se enamora de Cary Grant. Dice, pues mira, me gustas más tú que tu amigo. Ellos se comprometen, pero pues las malas lenguas murmuran y Cary Grant empieza como a sospechar que ella le engaña con otros, que es mentira, pero bueno, como tiene esta fama, ¿no? Pues se cree esto y entonces la deja. ¿Y qué hace esta pedazo de diva? ¿Se queda llorando en el sofá? No. Coge y lo lleva a juicio por incumplimiento de promesa. Se presenta ahí vestida con todos sus oropeles y sus plumas, se camela al juez y al jurado que los tiene comiendo de la palma de su mano y gana el juicio. Y después de ganar el juicio, Grant se da cuenta que se ha equivocado, que no tenía razón cuando la dejó y vuelve con ella y todo estupendo y maravilloso, ¿no? De nuevo, ¿qué tenemos aquí? A la mujer pública y abiertamente sexual en contraposición con el ideal de ama de casa sumisa. Esto es una señora que se sube al escenario, que hace sus bailes, que no le importa tener amantes abiertamente y decirlo, y que no le importa, ¿no?, tampoco ir a exigirle explicaciones al hombre al que ella ama y que le está dejando por una tontería. Y lo más importante, como comentaba antes, no hay moralina leccionadora. Esta peli se hace 15 años más tarde y Mae West muere suicidándose o alcoholizada perdida porque mujer caída la ha dejado el hombre que podía redimirla. Entonces, ella vive como quiere y no es castigada por ello en esta película, que es un poco lo que tienen en común todas estas pelis de la época precódigo. Y para acabar el episodio y la parte que me he preparado yo, me gustaría hablaros un poquito más de Mae West, que yo la adoro. Tengo pendiente hacerme un tatuaje de ella, pero como no tengo dinero, pues de momento no ha podido ser, pero si alguna oyenta quiere financiarlo, yo encantada. Y es que Mae West no solo hizo películas durante la era precódigo, que eran todas de este estilo, con personajes así, de mujeres fuertes, valientes, decididas, abiertamente sexuales, bueno, maravillosas, ¿no? Sino que ella en sí misma fue una mujer que desafió todos los estándares y no solamente por su forma de vestir y presentarse, que, bueno, tenía esta silueta absolutamente icónica, ¿no?, como de corte sirena, con sus plumas, los escotes hasta el ombligo no, pero prominentes, sino con toda la obra que creó y con quién fue ella en su vida artística y personal. Ya incluso antes de hacer películas, ella hizo teatro y ella no solo actuaba, sino que hacía los guiones y dirigía sus propias obras. Y hay un par que fueron bastante célebres por las cositas que pasaron alrededor de ellas. Una es Sex, que es una obra en la que ella interpreta a una prostituta que protagonizaba, produjo la obra, la escribió ella, la dirigió ella, o sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, esto se estrenó en 1927 y a raíz de esta obra, Mae West fue detenida y condenada a 10 días en la cárcel por corromper a la juventud. Esto de la cárcel le sirvió de publicidad porque ella llegó a la cárcel, ¿no?, a ingresar en prisión en una limusina llena de rosas, porque antes muerta que sencilla. Y la obra finalmente estuvo un año entero en cartel en Broadway y fue un éxito de ventas y de todo, ¿no? Otra obra que intentó hacer, pero que se la caparon antes de que la pudiese estrenar, se llamaba The Drag. Mae West había anunciado su montaje en Nueva York con actores drag, cosa que era ilegal en ese momento. Era ilegal contratar actores que fuesen homosexuales. O sea que, bueno, no podían estar en el escenario, pero ella con su papo pues lo hizo. Pasa que una asociación local, una sociedad para la supresión del vicio, que solo el nombre ya da ganas de pegarles, impidió que se llegase a estrenar esta obra, pero es una cosa que también iba a montar ella, ¿no?
Y en sus películas también siguió escribiendo sus propios diálogos y hay frases atrevidísimas y bueno, atrevidísimas para la época, ¿no? Y súper icónicas que todavía a día de hoy citamos sin saber que es ella quien las escribió. Como por ejemplo, ¿llevas una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme? Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Y la que es mi favorita absoluta, cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. Tía, qué maravilla esto. Ay. Qué guay. Me he acordado mucho cuando has mencionado la peli de Instinto Básico, porque hay un libro muy guay que se llama Ausencia y exceso, lesbianas y bisexuales asesinas en el cine de Hollywood, que habla un poco de cómo, bueno, o sea, es que esto fue cuando se estrenó, ¿no? La peli, que hubo como muchísima polémica, porque claro, ella era bisexual y se la representaba pues como una psicópata, ¿no? Entonces, en este libro analiza un poco cómo se ha construido ya no solo su personaje, ¿no? Sino más mujeres en torno a sexualidades no normativas. Totalmente. Es que el tema este de sexualidades e identidades de género no normativas en el cine, sobre todo en el cine el thriller o en cine de terror, da para 7 programas más. De hecho, en el informe semanal hablaron del tema y en Descodificando la ficción creo que tienen también un episodio dedicado a esto, porque se despachan, con esto. Sí, es que tiene mucho, o sea, tiene como mucha chicha, ¿no? Y al final te da para analizar mucho. Me ha gustado un montón, muy guay. Muchas gracias. Pues Mm. esperamos que a nuestras oyentas también les haya gustado este episodio que les hemos traído hoy, un poquito diferente. Antes de terminar, pues como siempre, preguntarte, Marta, ¿qué estás leyendo ahora? Mira, yo estoy leyendo Un placer culpable porque estoy leyendo un señor del que me he enamorado, pero no lo puedo evitar, y es La Enmilagrada de Agustín Gómez Arcos. Entonces, bueno, yo os lo recomiendo muchísimo porque creo que lo que hace Agustín con ese libro es como, o sea, muy moderno para la época en la que se escribe, y además es que representa personajes femeninos que rompen un poco del personaje plano, ¿no? Y de la mujer objeto, un poco de lo que has estado hablando tú durante este episodio. Y bueno, pues maravilloso, no puedo decir otra cosa. ¿Y tú, Sadie, qué estás leyendo? Pues yo estoy leyendo Stone Batch Plus para el club de lectura que tengo aquí con las compañeras de Vic, que es una novela de tintes autobiográficos que escribió Leslie Feinsberg, no sé si lo he dicho bien, que fue una persona que se definía como lesbiana y trans en los años 70, 80, 90. Y es como una historia, ¿no? De una chica de una ciudad de provincias del estado de Nueva York que, bueno, pues es lesbiana butch, que son estas que tienen una representación como más masculina, de una época en la que todavía había redadas en los bares a ver si llevabas 3 prendas de tu género o te metían una paliza y cosas peores. Pues como ella crece, ¿no? Y es desde los 16 años hasta que ya tiene 30, 30 y pico. También además se mete mucho en todo el tema de lucha obrera, es sindicalista como la propia autora, entonces me está gustando mucho, lo estoy disfrutando, aunque es durillo. O sea, el estilo es o sea, el estilo es ligero. No es un estilo con florituras ni complicado de leer, pero la historia y lo que cuenta, sin recrearse en detalles escabrosos, es muy heavy. Es novela, ¿no? Es una novela, sí, sí, no es un ensayo. Vale, Está por vale, aquí, vale. es este tochito que se ve aquí. Pero sí, sí. Ya lo recomendaré por Insta porque creo que es una lectura que yo no conocía y creo que es súper necesaria, incluso a día de hoy. Sí, yo, o sea, no lo conocí porque lo subió Yaiza a su canal, Yaiza de Eater of Wars, pues se lo vi en YouTube o en Insta y ella hablaba también de este librito. Mm. Sí, es que además se ha reeditado en español, o creo que es la primera vez que se edita en español, no hace muchos años, y ha habido como una reedición bastante reciente, entonces se está como volviendo a ver, pero sí, sí, se habla poco de este librito. Bueno, pues ha llegado el final, no nos gustaría, pero todo tiene un fin. Y nada, pues antes de terminar, recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes personales, tanto en Instagram como en YouTube, ambas de manera individual. Podéis seguir también desde hace unos días, porque ya tenemos canal en Instagram,
pues a este podcast que se llama el podcast de las literatas. Y bueno, pues dejaremos todos los enlaces al club de lectura y demás cositas que tenemos en común, por si hay alguna persona nueva que haya llegado hasta aquí y le interesa pues no perderse nada de lo que vamos subiendo. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Y bueno, pues como siempre recordaros que sobre todo, leed mujeres.